Bien. Entonces, ok. Bueno, en la clase anterior ya vimos cómo estaba formado un transistor desde el nivel, bueno, desde el punto de vista de semiconductores y de capas del circuito integrado. ¿Sí? Ya habíamos visto que un transistor CMOS está formado por terminales de difusión que pueden ser de tipo P o de tipo N, una compuerta y un sustrato. Ahora vamos a subir un nivel y ahora ya vamos a empezar a tratar al transistor ya no como un conjunto de semiconductores, sino como un componente en sí mismo. Vamos a ir subiendo de niveles conforme avancemos en el semestre. Entonces, este es el segundo nivel. Vamos a usar ahora redes de transistores. Y pues vamos a ver la tecnología CMOS. ¿Sí? CMOS son las siglas de, bueno, la tabla de contenidos. Lo que vamos a ver en estas clases es la lectura, bueno, los objetivos de la semana, vamos a ver ahorita. Vamos a hablar del transistor CMOS, el inversor CMOS y cómo simularlo y caracterizarlo. Las lecturas que abordan los temas que vamos a ver en estas clases y las siguientes las pueden encontrar en el libro de Neil Weston, el de CMOS VLSI Design, en el tema 1.4 que es lógica CMOS y en el tema 1.5 que es fabricación CMOS y capas. ¿Cuáles son los objetivos de la semana? Que ustedes entiendan la operación lógica del transistor CMOS, que puedan presentar la estructura y operación de una compuerta NOT de tipo CMOS y que puedan exponer las características de la tecnología MOSFET. Vamos a entrar ya con el transistor MOSFET. El transistor pues es este que vemos aquí en la imagen, que ya conocen, ¿sí? Que son las terminales de difusión, o sea, el drain y el source, la terminal de compuerta, que es el gate, y el sustrato, que es el bulk. ¿Sí? Ahora, el transistor ya vamos a dejar de verlo como un semiconductor, al menos ahorita aquí en la parte teórica, y vamos a verlo ya como un componente. Y pues para verlo como un componente, ahora sí vamos a formalizar lo que hemos estado haciendo, que no habíamos formalizado, que es el símbolo. ¿Sí? El transistor MOSFET tiene muchos posibles símbolos. De hecho, en la industria se utilizan diferentes combinaciones de estos. ¿Sí? Los símbolos son básicamente dos tipos, que son eh, de 4 terminales y de 3 terminales. Vamos a ver por qué se utilizan usualmente los de 3 terminales, ¿sí? Pero los de 4 terminales también existen. En el caso del transistor NMOS, este es el símbolo, o esto es la familia de símbolos que se suele usar para representarlo. ¿Sí? La nomenclatura, bueno, el estándar donde se utilizan 3 símbolos es cuando en la terminal de bulk del transistor siempre va a ir a al mismo punto, que en el caso nosotros vamos a utilizar terminales de 3 símbolos porque para los transistores NMOS el bulk siempre va a ir conectado a tierra. Entonces es innecesario poner esta cuarta terminal porque siempre va a ir conectada a tierra. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a utilizar los símbolos reducidos y en particular vamos a usar este que es el símbolo simplificado. ¿Sí? Este va a ser el símbolo de nuestro transistor NMOS. En el caso del transistor PMOS, estos son los símbolos que se suelen utilizar e igual. Como nosotros vamos a conectar siempre la terminal de bulk a voltaje en el PMOS, pues la vamos a omitir y vamos a utilizar este que va a ser el símbolo reducido. ¿Sí queda claro todo hasta aquí? Sí, todo Sí, claro. todo claro. Bien. Sí, profe. Entonces vamos a utilizar estos dos símbolos de acá, NMOS y PMOS. El PMOS es el que tiene la bolita. Y pues recordamos el funcionamiento del transistor NMOS y el FMOS, pero como subimos de nivel ya no los vamos a ver como sistemas analógicos, ya los vamos a ver como sistemas digitales o componentes digitales. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando yo pongo o polarizo la compuerta en el transistor que se forma entre las terminales de drain y source, Canal. un canal. Y habíamos dicho que por el canal pues fluye corriente, ¿no? Si no hay canal, no fluye corriente entre las terminales de drain y source. Si hay canal, sí fluye corriente.
Por este comportamiento vamos a ver el transistor como si fueran interruptores. ¿Sí? Mi transistor vamos a tomarlo como si fueran interruptores. Y estos interruptores están controlados eléctricamente mediante la terminal de compuerta. ¿Sí? En el caso del transistor NMOS, es un interruptor que si no tiene voltaje, o sea, si la compuerta está a cero, el interruptor está abierto. Y si la compuerta está energizada o si la compuerta tiene un uno lógico, el switch o interruptor está cerrado, ¿sí? Sin voltaje, switch abierto. Con voltaje o polarizado, switch cerrado. Y el transistor PMOS, pues habíamos quedado que funciona al revés, ¿sí? Este necesita polarización negativa. Entonces, si tiene polarización positiva, perdón, si tiene cero, que es tierra, o voltaje negativo, el switch está cerrado. Y si tiene polarización positiva, el interruptor va a estar abierto. O sea, funciona al revés que el transistor NMOS. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Ok, entonces este es el funcionamiento como si fueran interruptores. Ahora, vamos a entrar ya a analizar una compuerta lógica, ¿sí? Vamos a hacer compuertas lógicas con estos transistores. Ahora, vamos a hacer un repaso muy breve de lo que son las compuertas. La compuerta NOT es la que tenemos aquí en la imagen. Este es su símbolo esquemático, ¿sí? Que es un triangulito con una bolita. Y esta es su tabla de verdad. A es la entrada, X es la salida, entonces si A es 0, la salida es 1, si A es 1, la salida es 0, o lo que es lo mismo, si la entrada está en nivel bajo, la salida va a estar en nivel alto, si la entrada está en nivel alto, la salida va a estar en nivel bajo. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el diagrama esquemático de mi compuerta NOT CMOS? Este es el diagrama esquemático de mi compuerta NOT tipo CMOS, ¿sí? Aquí vemos que hay dos transistores, un transistor tipo P en la parte superior y un transistor tipo N en la parte inferior, ¿sí? Las compuertas de ambos están conectados a la entrada A y el source, bueno, el drain, bueno, no, si es el source de mi transistor DP, el source de mi transistor P está conectado con el source de mi transistor N. Habíamos dicho que el transistor P lo vamos a tomar como si estuviera al revés, o sea, de cabeza, ¿sí? Entonces este es drain, gate, source, source, drain, gate, ¿sí? Y aquí tenemos un capacitor de carga que les voy a explicar más adelante para qué se usa. Pero pues básicamente lo vamos a usar para simular que mi compuerta está conectada a otra cosa. ¿Se entiende el diagrama esquemático? Sí. Sí, todo claro. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esta compuerta NOT? Si yo pongo un 0 en la entrada, acuérdense, el de arriba es el transistor P y el de abajo es el transistor N. Si aquí hay un 0, el P, ¿qué le pasa? ¿Se abre o se cierra? ¿Se activa o se desactiva? Pues, Activa. El P se activa con ceros, entonces, si se activa está conduciendo. ¿El N qué le pasa con ceros? ¿Se activa o se desactiva? Se desactiva. Se desactiva. Entonces, si se desactiva, si el N está desactivado y el P está activado, ¿a dónde está conectado el capacitor o mi salida en general? A VDD. A VDD, ¿sí? Ahora, si yo pongo un 1 en la entrada A, ¿el P se activa o se desactiva? Se desactiva. ¿Y el N se activa o se desactiva? se activa. Se activa, entonces con un 1 en la entrada, la salida ¿dónde está conectada? A tierra. A tierra, ¿sí? ¿Qué es esto que vemos aquí? Si yo pongo un 0 en la entrada, el transistor P se activa, el N se desactiva y mi salida está conectada a alimentación. Entonces, con un 0 a la entrada, la salida está conectada a 1 lógico, ¿sí? Si yo mando un 1 a la entrada, el transistor P se desactiva, el N se activa y mi salida se conecta a tierra. Es decir, con un 1 a la entrada, mi salida se conecta a 0 o recibe un 0. ¿Sí se entiende todo hasta aquí?
Sí. Sí. Bien. Entonces, así funciona mi compuerta NOT. Esta es mi compuerta NOT. Aunque nosotros lo estamos viendo aquí como si fueran interruptores y todo esto fuera ideal, en realidad lo que está pasando pues es que las resistencias de los transistores están bajando, ¿sí? Ustedes ya midieron en la actividad 1 las resistencias de los transistores y ya pudieron observar que la resistencia cuando el transistor está activado oscila en el orden de los kilo ohms. Más o menos de qué orden de kilo ohms les dio cuando estaban en la región de saturación. Para ambos, para el P y para el N. ¿Cuántos kilo ohms? De 8 a 40. Ujú. De 8 a 40 kilo ohms. Y cuando estaban en la región, bueno, cuando tenían la máxima resistencia, ¿cuánto era su máxima resistencia? De 3 kilos hasta. De 333 kilos hasta 2 megas, creo. Hasta 2 mega ohms. Entonces, si se fijan, aunque hablamos de que el interruptor está cerrado o está abierto, en realidad de lo que estamos hablando es de que es una resistencia de kilo ohms o es una resistencia de mega ohms, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Otra vez, si hay un 0 a la entrada, ¿el P cómo está? ¿Activado o desactivado? Activado. 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 Pero activado en realidad significa que tiene un canal con una resistencia de kilo ohms. Con un 0 a la entrada, ¿el N cómo está? ¿Activado o desactivado? Desactivado. Desactivado. Pero en realidad desactivado habíamos dicho que en realidad significa que tiene una resistencia del orden de los mega ohms, ¿sí? No es un aislante perfecto, pero es suficientemente aislante como para considerarlo un circuito, un interruptor abierto. ¿Se entiende todo hasta aquí? Todo claro. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología CMOS. Lo que vimos ahorita, si se fijan, el transistor P está en la parte superior y el N está en la parte inferior. En la tecnología CMOS vamos siempre, siempre, siempre a poner los transistores P en la parte superior de mi celda y los transistores N van a quedar siempre en la parte inferior de la celda, ¿sí? Esto es lo que se conoce como CMOS, que es Complementary MOS o arreglos de transistores MOS complementarios, ¿sí? Son complementarios y ahorita vamos a ver esto a detalle porque en primer lugar me dan salidas complementarias, en segundo lugar son redes complementarias y en tercer lugar son transistores complementarios. Son transistores complementarios porque los P quedamos que eran el complemento del NMOS, o sea, el P es estructuralmente el inverso del N. ¿Sí? Si se acuerdan, el N es sustrato P, terminales N y se forma un canal N. En el caso del P es sustrato N, terminales P y se forma un canal P. Entonces, como el transistor es inverso o el inverso estructural, le llaman complementario. Aparte, acá en mi compuerta, NOT, el transistor P ¿a dónde conecta? A VDD. ¿Y el transistor N a dónde conecta? A tierra. A tierra. Entonces, en esta tecnología, mis transistores P siempre, siempre, siempre van a conectar a alimentación o a 1 y mis transistores N siempre, siempre, siempre van a conectar a tierra. Entonces, como uno conecta a voltaje y el otro conecta a tierra, también son complementarios en sus salidas, ¿sí? ¿En qué más son complementarios? Ahorita vamos a ver las redes complementarias, ¿sí? Estas redes van a estar ubicadas, ya dijimos, en la parte superior y la red de transistores P la voy a llamar red de pull-up, ¿sí? O red de jala para arriba. ¿Por qué red de pull-up? Porque va a subir la salida a nivel alto, o sea, va a mandar la salida a 1. Y los transistores NMOS van a estar en lo que se conoce como la red de pull down o la red de jala para abajo. ¿Qué significa eso? Que los transistores NMOS siempre van a conectar la salida a tierra. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro. Todo claro. Bien. Entonces, ahora, ¿por qué se utiliza la tecnología o las topologías de tipo CMOS?
tienen bastantes ventajas. Primero, el costo. ¿Sí? El costo de los transistores o de fabricar transistores CMOS es muy muy reducido en comparación con el costo de fabricar otro tipo de circuitos integrados. La robustez de la tecnología CMOS, que ahorita la vamos a revisar, el desempeño que tienen, que es un buen desempeño, no es perfecto, pero es un buen desempeño, y su eficiencia. ¿Sí? El desempeño se refiere a la velocidad de respuesta de las redes, ¿sí? Y pues a las características parásitas que tienen, que son resistencias parásitas, inductancias parásitas, capacitancias parásitas. Como tiene relativamente pocas de estas características, pues se considera que es un desempeño aceptable. Si quisiéramos desempeño mejor, pues usaríamos redes de transistores BJT, pero el siguiente punto, que es la eficiencia, es donde le ganan los transistores NMOS de calle a los transistores BJT. Bueno, los transistores MOS de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el transistor BJT, su terminal de base, ya llevaron ustedes analógicos 1 y 2. Entonces ya saben que en el caso de un transistor BJT, la base no está aislada del transistor y hay una pequeña corriente de base siempre en el transistor BJT. Entonces, el transistor BJT tiene lo que se conoce como fuga de corriente por base. Eso hace que el transistor consuma potencia todo el tiempo, aunque no esté trabajando. ¿Sí? En cambio, como el transistor MOS tiene la compuerta, que sería el equivalente a la base, aislado, eléctricamente no consume corriente cuando no está funcionando. ¿Sí? Es a lo que se refiere la eficiencia. Ok, vamos a analizar a detalle lo que es la robustez. ¿A qué le llamamos robustez? Primero, al margen de ruido que tienen, que es muy amplio, a que los niveles lógicos del transistor no dependen del tamaño de las compuertas, a su relativo buen desempeño y a su baja impedancia de salida y alta impedancia de entrada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tienen alta impedancia de entrada? Porque si se fijan, la entrada del transistor está conectada a las compuertas. Las compuertas que dijimos, ¿cómo están en relación al resto del transistor? Aislada. Aisladas, entonces, ¿eso es una resistencia qué? Infinita. Que tiende a infinito. Entonces, la impedancia de entrada tiende a infinito. Eso significa que si yo conecto mi compuerta CMOS a cualquier circuito, pues va a llamar o va a utilizar casi todo el voltaje de la salida del circuito. Y tienen baja impedancia de salida. ¿Cuánto va a ser la impedancia de salida? Pues la impedancia de mis transistores, ¿sí? Por ejemplo, aquí mi impedancia de salida, pues es la impedancia nada más del canal de este transistor. Y ya vimos que está en el orden de los 1 hasta los 8 kilo ohms, ¿sí? Eso es a lo que llamamos baja impedancia de salida. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, todo profe. claro. Bien. Sí, Ahora vamos a analizar lo que es el margen de ruido. El margen de ruido es la tolerancia que tiene mi compuerta a el ruido en las señales que van entrando a la compuerta. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Imagínense que yo alimento este circuito con 5 volts, o sea, 5 volts es mi VDD. ¿Sí? 5 volts es mi VDD. Si es un circuito lógico, un 1 lógico, ¿cuántos volts deberían ser? 5. 5. Sería 5. Y un 0 lógico, ¿cuántos volts deberían ser? 0. 0. Entonces, pues idealmente yo imagino que vienen así pulsos cuadrados perfectos por mi línea de transmisión. Le llegan a las compuertas y pues los pulsos tienen una amplitud de 5 volts en valor máximo y un valor de 0 volts en valor mínimo. Pero pues eso no va a suceder en la vida real. En la vida real toda línea de transmisión es susceptible de ruido y lo que va a pasar es que el voltaje o va a caer por interferencia eléctrica o va a recibir ruido eléctrico que va a elevar su voltaje. ¿Sí? Pero la tecnología CMOS me ofrece una ventaja. Me dice, mira, idealmente para la tecnología CMOS la separación entre el 1 y el 0 es nada más este punto. ¿Sí? Este punto de aquí, que es la mitad del voltaje. ¿Cuánto sería si son 5 volts mi alimentación?
2.5. 2.5. 2.5. Entonces me dice la definición ideal. Si tu voltaje es cualquier voltaje por encima de 2.5, la compuerta va a asumir que tu voltaje es un 1 o que tu señal es un 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Viene una señal de 5 volts perfecta cuadrada que sale de mi otra compuerta, recibe ruido en el camino y pues lo que va a pasar es que aquí llegan 4.3 volts. ¿Sí? ¿Dónde está VDD otra vez? VDD sobre 2. 2.5. 2.5. Entonces, la compuerta lo que va a hacer es, si es una NOT, ¿sí? Va a recibir los 4.3 volts aquí y pues los va a seguir considerando un 1. Entonces, ¿mi salida dónde se va a conectar? BDD. A tierra. A tierra. ¿Sí? Va a conectarse a tierra. Igual, si la entrada son 4.8 volts, ¿a dónde se conecta la salida? A tierra, no. A tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que el voltaje de umbral de mis transistores se activan o se desactivan con cuántos volts. ¿Arriba o abajo de 2.5? No, o sea, cuando hicimos las pruebas de los transistores, cuando diseñábamos los transistores, ¿cuál era el voltaje de umbral para el P y cuál era el voltaje de umbral para el N? 0.7 y 0.9 creo. Ajá, los 0.7 y 0.9. Entonces, estos voltajes de aquí, o los voltajes con los que se activan los transistores son muy bajos. Entonces, el 1 pues es cualquier voltaje por encima de eso. ¿Sí? O sea, el 1 lógico. Entonces, llegan 4.5 volts. ¿A dónde se conecta la salida? A tierra. A tierra. Llegan 3.7 volts. ¿A dónde se conecta la salida? Sigue en tierra. Sigue en tierra. Vamos a cambiar el escenario. Yo mando un 0 perfecto desde mi otra compuerta, recibe ruido y llegan 0.3 volts aquí. ¿A dónde se conecta la salida? A alimentación. Alimentación. Llegan 0.6 volts. ¿A dónde se conecta la salida? A BDD. Alimentación, muy bien. Llegan, no sé, vamos a decir, llegan 0.43 volts. ¿A dónde se conecta la salida? Alimentación. Alimentación. Entonces, esto que está pasando aquí es lo que se conoce como el efecto de regeneración. ¿Qué es lo que va a pasar mientras mi voltaje de entrada esté por encima de la mitad del voltaje de alimentación? Sí, porque pues mis transistores están en un divisor de voltaje acá, básicamente. Mientras el voltaje de entrada esté por encima de la mitad del voltaje de alimentación, la salida se va a mapear, entre comillas, a su nivel ideal. ¿Sí? La salida se va a mapear a su nivel ideal, que en el caso del inversor, pues los unos se van a ceros. Y mientras la entrada esté dentro de este margen de ruido, la salida se va a ir a su nivel ideal, que es 1. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí, profe. A esto le llamamos margen de ruido de entrada, o sea, qué tanta tolerancia tiene mi entrada al ruido, y el margen de ruido de salida, qué tanto ruido produce el transistor o la compuerta de la salida. ¿Sí? Mis márgenes de ruido ideales pues son que el 0 es todo voltaje de 0 hasta la mitad de la alimentación y el 1 es todo voltaje por arriba de la mitad de la alimentación hasta el nivel de la alimentación. ¿Sí? Y mis márgenes de ruido de salida ideales pues son que la salida siempre va a estar en 1 cuando sea 1 y siempre va a estar en 0 cuando sea 0. Ahora, para el caso de un buffer pues se ve así el mapeo de las salidas. ¿Sí? Mi voltaje alto, pues como el buffer nada más repite, ¿sí? Para estos son los buffers. Si alguna vez se preguntaron para qué quería un buffer, pues es para esto, para regenerar señales. Lo que va a pasar es que mi señal, por ejemplo, si viene aquí en 2.65 volts, tiene mucho ruido la línea. Esos 2.65 volts se van a remapear ¿a dónde? Hasta 5 volts. O vienen 3.47 volts por aquí, se va a remapear a 5 volts. Igual, nivel bajo. Viene
2.37 volts, hay un montón de ruido en el sistema, pero ¿qué va a pasar? El buffer va a remapear ese cero con ruido a un cero perfecto. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí, todo bien. Esto es a lo que llamamos el mapa de transferencia de voltaje, ¿sí? Todo este voltaje se transfiere a este punto. Todo este voltaje se transfiere a este punto. Cierra el micrófono. Bien. Para un buffer ideal, esta es la curva de transferencia. ¿Sí? Esta es la curva de transferencia ideal. ¿Qué me dice esta gráfica? Me dice, aquí tienes voltaje de entrada contra voltaje de salida. Entonces, si tu voltaje de entrada está por debajo de la mitad de la alimentación, pues la salida va a estar en cero. ¿Sí? Mientras mi voltaje de entrada esté por debajo de la mitad de la alimentación, la salida va a estar en cero. Pero, en cuanto superas la mitad del voltaje de alimentación, tu voltaje de entrada, la salida va a pasar a 1. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver el caso para un inversor. Aquí tengo mi inversor y aquí tengo el mapa de transferencia de voltajes. Si se fijan, pues es nada más la inversión del buffer. Todos los voltajes que se consideren unos, o sea, el margen de ruido de unos, se va a mapear a ceros y todo el margen de ruido de ceros se va a mapear a unos. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Bien. Y esta es la curva de transferencia de voltaje ideal de mi inversor ideal. ¿Qué significa? Mientras el voltaje de entrada sea bajo, o sea, la mitad de por debajo de la mitad de VDD, la salida va a ser alta. ¿Sí? Y cuando el voltaje de entrada sea alto, o sea, por arriba de la mitad de VDD, la salida va a ser baja, o sea, va a estar en cero. ¿Se entiende esta? Sí. Sí. Bien. Ahora, las cosas pues no son así de bonitas. Si yo analizo la curva de transferencia de voltaje de mi compuerta, voy a ver que en realidad tiene esta forma chueca, ¿sí? Esta forma cucha. Esta es una curva suave. En realidad en la naturaleza nada se comporta así. Mi inversor en realidad se va a comportar así. ¿Por qué se va a comportar así? ¿De dónde viene esta curva? Vamos a regresar al esquemático del inversor. ¿Sí? Aquí. ¿Qué habíamos dicho? Ahorita mi resistencia del... Vamos a poner un 0 a la entrada. ¿Sí? Vamos a ponerle 0 volts. Entonces, si tengo 0 volts a la entrada, mi transistor P, ¿cómo está? ¿Activado o desactivado? Activado. Activado. Pero dijimos que activado en realidad significa kilo ohms. ¿Y mi transistor N cómo está? ¿Activado o desactivado? Desactivado. Pero dijimos, ajá, que desactivado en realidad significa resistencia de mega ohms. Entonces aquí pues tengo una resistencia de kilo ohms en serie con una resistencia de mega ohms. Si alguna vez estudiaron divisores de voltaje, estudien divisores de voltaje porque todo en la carrera son divisores de voltaje, los filtros son divisores de voltaje, los arreglos lógicos son divisores de voltaje, los amplificadores son divisores de voltaje, todos son divisores de voltaje. Entonces, aquí tengo kilo ohms y mega ohms. Entonces, vamos a decir, ¿dónde está conectado ahorita mi salida? O sea, otra vez, este está activado y este está desactivado. ¿A dónde está conectada mi salida? A BDD. A BDD. 99.9%. Así es, porque aquí tengo un divisor de voltaje. Vamos a decir que ahorita tengo un kilo ohm contra un mega ohm. ¿Cuántas veces es más grande un mega ohm que un kilo ohm? 1000. 1000 veces. Entonces, si mi voltaje de alimentación son 5 volts, pues se va a repartir proporcionalmente. Se va a repartir milunésimos a la resistencia de aquí y lo demás acá. ¿Sí? O sea, si omitimos el milunésimos, bueno, vamos a decir que esta resistencia es de 1 kilo ohm y que esta resistencia es de 999 kilo ohms. Eso significa que acá, a esta resistencia, en esta resistencia caen
999 veces más voltaje que aquí. Ley del divisor de voltaje y ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces aquí caen, si la entrada son 5 volts, multipliquen 5 por punto 999. ¿Cuánto les da? 4.995. 4.995. Y acá pues va a quedar el resto del voltaje en esta resistencia, ¿sí? Que serían .005 volts. Aquí quedan esos otros .005 volts. Ahora, si yo cambio ligeramente el voltaje de entrada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué habíamos dicho que pasa con los canales de los transistores cuando yo modifico el voltaje de la compuerta? ¿Qué le pasa al canal? Cambia el flujo que deja pasar, o sea, la resistencia cambia. Ujú. Si yo modifico el voltaje de la compuerta, el canal o se ensancha o se angosta, habíamos dicho. O se hace más grueso o se hace más delgado. Entonces, lo que va a pasar, si aquí, idealmente, si aquí fuera un 0, aquí serían 5 volts y acá serían 0 volts. Y si yo aquí subiera el voltaje a 0.1 volts, 0.1 sigue siendo un cero lógico o ya no. Pues ¿Sí, no, profe? Sí, ¿no? O sea, yo lo quiero considerar un cero lógico todavía. Entonces, idealmente, si este fuera 0.1, pues aquí seguirían siendo 0 volts y acá seguirían siendo 5 volts. Pero no es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Subo a 0.1. ¿Qué le va a pasar al canal del transistor P? Ahorita es un canal bastante grande, por eso tiene, o sea, es un canal grueso. Por eso tiene solo una resistencia de kilo ohms. ¿Qué le va a pasar al...? adelgazar un poco. Así es, si hago el voltaje más positivo, o sea, si lo subo un poco, el canal del P se va a adelgazar. El canal del N, pues ahorita en realidad técnicamente no existe, pero vamos a suponer que tiene un canal muy, muy delgado que me da la resistencia de mega ohms. ¿Qué es lo que va a pasar si subo el voltaje a 0.1 con este canal delgado? Se va a ensanchar poquito. Se va a ensanchar poquito, entonces este se adelgazó y este se ensanchó. Entonces, ¿qué le pasó a la resistencia de este cuando se ensanchó? Perdón, cuando... Dale, que ahora es como de unas 10K. Ajá. Va a cambiar y ahora vamos a tener, si este se adelgazó, pues vamos a tener más resistencia. Digamos que ahora tenemos 2 kilo ohms aquí. Y este, si se engrosó porque subí el voltaje, vamos a decir que ahora tenemos 998 kilo ohms acá. Entonces, aquí teníamos .005 volts. Ahora, multipliquen 5 por .998. Da 4.99. 4.99. Entonces, si se fijan mi voltaje aquí, pasó de .005 volts a un .01 volts. ¿Sí? O sea, se duplicó. Nada más subiendo .1 volt acá. ¿Sí? Y si subo a 0.2 volts, vamos a decir que igual acá se adelgaza el canal y aquí se engruesa el canal. Entonces, acá pasamos a 3 kilo ohms. Y acá quedan 997. .997 por 5, ¿cuánto les da? 4.985. 4.98. Entonces, si se fijan, el voltaje de mi salida ha estado cayendo conforme sube el voltaje de entrada. Pasamos de 4.995 volts a 4.99 volts a 4.98 volts. ¿Sí? Si se fijan, conforme voy subiendo el voltaje de entrada, el voltaje de salida va a ir cayendo. ¿Sí queda claro esto? Sí, Sí. profe. Sí. Eso es lo que tengo en esta gráfica. Conforme el voltaje de entrada vaya subiendo, el voltaje de la salida pues va a ir disminuyendo, va a seguir cayendo, cayendo, cayendo y pues va a llegar hasta un nivel mínimo, ¿sí? Vamos a decir que acá ya acá ya tengo un 1 y se invirtió el orden de las cosas. Ahora el P tiene una resistencia de mega ohms, vamos a decir que con 5 volts aquí son 999 kilo ohms y un kilo ohm.
Entonces, ¿cuánto voltaje se ve a la salida? ¿Cuánto y cuánto? ¿Podrías repetir los valores? 999 kilos arriba y 1 kilo abajo. Pues casi cero, ¿no? .005 volts. Ajá. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la salida, aunque aquí tengo un cero lógico, la salida no está en un cero perfecto. Por eso, acá tampoco va a estar en un cero perfecto. Se va a quedar en un pequeño nivel de voltaje por el divisor de tensión. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿dónde rayos voy a decir yo que aquí termina mi cero? O sea, ¿mi cero dónde es? Perdón, mi 1. O sea, ¿esto es 1? Aquí en la pura orillita. ¿Podemos considerar esto 1? Sí. Sí, ¿no? Y aquí este pedacito, ¿diría que es 1? Sí. Ok, ¿y este codito de aquí? O sea, este pedacito de aquí, ¿es un 1 o es un 0? Yo lo veo uno todavía. Sigue Más siendo 20 de uno. los anteriores, pero es un 1. ¿Y este pedacito de aquí es un 1 o es un 0? Uno. ¿Y este pedacito de aquí es un 1 o es un 0? Indefinido. Entonces, nosotros tenemos que marcar una región que vamos a llamar, como dice su compañero, indefinida. ¿Sí? Vamos a tener una región indefinida. Para determinar hasta dónde terminan mi 1 y mi 0, porque esta es la salida, acuérdense, esta es la salida. En el ideal, pues tenía así un punto perfecto aquí en 5 volts y tenía un punto perfecto acá en 0 volts, pero pues ya no existen esos puntos perfectos. Entonces, mi salida, o sea, el voltaje que entrega mi compuerta, ¿hasta dónde lo voy a considerar un 1 y hasta dónde lo voy a considerar un 0? Matemáticamente lo que se hace es, deberíamos de analizar esta curva y encontrar la pendiente o la derivada en cada punto de la curva. Y lo que encontramos es la tangente donde la pendiente es 1. ¿Sí? Es decir, en esta curva va a haber un punto donde la derivada me da 1, ¿sí? Que sería como por aquí. Y en esta parte de la curva también va a haber una derivada o una pendiente tangente que me va a dar menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si por ejemplo aquí fuera el 1, si aquí mi derivada fuera 1, significa que en toda esta parte anterior a ese punto, la derivada tiene que ser menor a 1. ¿Sí? ¿Y qué representa una derivada? De lo que vieron en métodos matemáticos. Ya pasaron ustedes estas materias. ¿Qué es una derivada? Una tasa de cambio. Una proporción o una tasa de cambio. En el caso de esta gráfica, la derivada representa qué tanto cambia el voltaje de salida conforme cambia el voltaje de entrada. Eso representa la derivada. Entonces, vamos a decir que aquí es mi... Déjenme... No. Vamos a decir que aquí es mi punto tangente. ¿Sí? Si este es mi punto con una pendiente de 1, o mi derivada de 1, eso significa que aquí en esta parte de la curva, grandes cambios del voltaje de entrada. Si se fijan en el voltaje de entrada, si estos fueran 2.5, vamos a decir hasta aquí, vamos a decir que lo cambié desde 0 hasta 1.5, desde 0 hasta 1.5. ¿Cuánto se ve más o menos que cambió la salida? ¿De 5 a dónde? Como un 4.8. Vamos a decir que cambió 0.2 volts, como dice su compañero. Entonces, si se fijan, un cambio en la entrada de 1.5 volts me genera un cambio en la salida máximo de 0.2 volts. Entonces, eso significa derivada menor a 1 o pendiente menor a 1. Que la razón de cambio es menor la razón de cambio de la salida es menor a la razón de cambio de la entrada. ¿Sí? El punto donde es 1 la derivada significa que aquí la razón de cambio de la entrada es igual a la razón de cambio de la salida. Significa que si por ejemplo subo 0.1 volt la entrada, mi salida va a modificarse 0.1 volts. Si subo 0.2 volts la entrada, la salida va a cambiar 0.2 volts también. ¿Sí? Y en esta parte de la curva
mi razón de cambio va a ser mucho mayor a uno. ¿Qué significa que la razón de cambio sea mucho mayor a uno? Que la salida, si se fijan, cambia muchísimo con pequeños cambios de la entrada. O sea, varió la entrada a lo mejor 0.2 o 0.3 volts y la salida me está variando a lo mejor 2 o a lo mejor hasta 3 volts. ¿Sí se alcanza a ver esto? Sí. Sí. Bien. Aquí que tengo la otra pendiente de 1 o de -1, significa que vuelve a cambiar la razón de la variación de proporción, ¿sí? La razón de cambio, se vuelve a modificar. Y otra vez la salida tiene poca variación con respecto a la entrada. Si se fijan, de aquí a acá, mi voltaje cambió todo esto. Vamos a decir que son otra vez 1.5 volts. Y si se fijan, la salida cambió muy poquito. Vamos a decir que son otra vez 0.2 o 0.3 volts. Entonces, en esta curva tendría que encontrar los dos puntos donde la pendiente me da 1, donde la derivada de la ecuación me da 1. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. señor. Bien. Entonces comparo mi gráfica ideal, que es la azul, contra la gráfica real. ¿Sí? Y pues ahí se ve la diferencia entre los dos. En la gráfica ideal, yo tenía que para el voltaje de salida, pues tenía un 1 estable, que va a ser aquí el voltaje perfecto de alimentación, 5 volts. Un 0 estable, que era el voltaje perfecto de tierra, que era 0 volts. Y para la entrada, pues tenía una ventana o un margen de ceros, que eran los ceros estables, que era desde 0 hasta la mitad de la alimentación, y un margen de unos, que era desde la mitad de la alimentación hasta el voltaje de alimentación completo. Pero pues ya vimos que en realidad no se va a comportar así mi compuerta. Entonces, lo que va a pasar es que aquí voy a tener una región indefinida. Toda esta parte donde la curva cambia muy abruptamente, muy rápido. Toda esta va a ser mi región prohibida. Entonces, mis voltajes de entrada, las ventanas se van a reducir. ¿Sí? Se van a reducir. Déjenme, aquí está. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar. Mis ventanas se van a reducir. Voy a tener toda esta región indefinida y voy a nombrar dos nuevos voltajes. Voy a nombrar un voltaje que se llama VIH, que es donde empiezan los unos, y voy a nombrar otro voltaje que va a ser VIL, que es donde terminan los ceros. O sea, voltaje de entrada bajo es donde terminan los ceros, voltaje de entrada alto es donde empiezan los unos a la entrada. ¿Sí? Y todo lo que esté entre estos dos puntos es mi región indefinida. Igual, para mis salidas, pues ya no voy a tener nada más aquí los puntos. Ya quedamos que mis salidas pues están variando desde aquí hasta como por acá. Entonces, toda esta variación va a ser este voltaje alto. ¿Sí? Mi voltaje alto va a ser desde un voltaje que voy a llamar voltaje de salida alto, que es donde empiezan los unos de salida, hasta VDD. Y mi voltaje bajo va a ser desde 0 hasta VOL, que es el voltaje de salida bajo o donde terminan los unos. ¿Sí? Entonces, VIL, donde terminan los unos de entrada. VIH, donde empiezan los unos de entrada. Perdón, VIL, donde terminan los ceros de entrada. VIL, donde terminan los ceros de entrada. Es desde 0 hasta VIL. VIH, donde empiezan los unos de entrada, desde VIH hasta VDD. VOH, donde empiezan los unos de salida, desde VOH hasta VDD. VOL, donde terminan los ceros de salida, ¿sí? Desde 0 hasta VOL. VOH, donde empiezan los unos de salida. VOL, donde terminan los ceros de salida. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Ahora en la gráfica, ¿cómo se ve esto? Dijimos que íbamos a encontrar un punto, ¿sí? Un punto aquí que va a ser mi pendiente 1 o mi derivada con valor de 1. Y un punto acá que va a ser mi pendiente con valor de -1 o mi derivada con valor de -1. Y estos los voy a llamar VOH y VOL, ¿sí? Donde coincidan con el voltaje de salida. VOH y VOL. Entonces, esta es mi gráfica de salida. Las salidas las voy a considerar unos mientras estén en este margen de aquí. Y las voy a considerar ceros mientras estén en este margen de acá. ¿Sí? Todo valor aquí lo voy a considerar indeterminado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Sí. teacher.
Bien. Sí. Entonces, otra vez, lo que les acabo de explicar, pero en forma de ecuación. Ceros se consideran ceros desde 0 hasta BOL y unos se consideran desde BOH hasta BDD. Listo. Y para la entrada, aquí este va a ser mi BIL y este va a ser mi VIH, donde coinciden los puntos, pero ahora en el eje X. ¿Sí? Entonces, para mi entrada, los ceros se consideran todos desde 0 hasta BIL y se consideran unos desde VIH hasta BDD. ¿Queda claro? Sí. Entonces, para mi entrada, esta es la región indeterminada. Esta es región prohibida. No, no, no. ¿Sí? Aquí nada. Nunca debe caer ningún voltaje aquí. Jamás. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces mi factor de regeneración pues va a ser este que tengo aquí. Digamos que vienen este 0 y aquí son a lo mejor 2 y aquí es 3 volts. Entonces 0 se consideran todo voltaje desde 0 hasta 2 y 1 se considera todo voltaje desde 3 hasta 5. Todo desde 2 hasta 3, o sea, superando el 2 y por debajo del 3 es voltaje prohibido de entrada. Es un voltaje indeterminado. Si viene 1.5 volts, se va a mapear a 1. Si viene 1.8 volts, se va a mapear a 1. Si vienen 2 volts, se va a mapear a 1. Si viene 0.3 volts, se va a mapear a 1. Si vienen 3 volts, se va a mapear a 0. Si vienen 3.2 volts, se va a mapear a 0. Si vienen 3.5 volts, se va a mapear a 0, etc. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Claro. Perfecto. Bien. Pero como somos ingenieros, pues no vamos a calcular esto matemáticamente, sino que vamos a darle un valor fijo. ¿Sí? Vamos a usar un criterio de diseño. Yo voy a decir que esto, vamos a usar porcentajes, esto es el 90%. Voy a decir que este punto, porque no también no es arbitrario, se escoge el 90% del voltaje de la alimentación porque el punto donde está mi pendiente 1 usualmente está alrededor del 90% del voltaje de alimentación. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que mi VOH está en 4.5 volts y mi VOL va a estar en el 10% del voltaje de alimentación. ¿Cuánto es el 10% de 5 volts? Pues punto 5. 0.5. Entonces, para la salida, todo de 4.5 a 5 es 1, todo de 0 a 0.5 es 0. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Sí, pero Ok. Y ahora, ya que definí estos voltajes, pues voy a utilizar el cálculo o las herramientas de simulación para encontrar VIL y VIH, porque estos son los voltajes que se me están moviendo. Ya fijé dos puntos, este y este. Ahora con esos 2 puntos fijos puedo encontrar este y este, que van a depender de mi diseño. ¿Sí? Como diseñador, yo voy a controlar estos 2 puntos, o sea, voy a controlar el margen indeterminado. ¿Sí? A lo mejor mi señal está más apachurrada, a lo mejor está más extendida, no sé, puede variar. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Ok, seguimos entonces. Entonces, otra vez. Para el voltaje de entrada, ceros estables, región indefinida y unos estables. Ceros estables van de 0 a VIL, unos estables van de VIH a la alimentación y la región indefinida es cualquier valor entre VIL y VIH. ¿Sí? Ahí está otra vez. Y pues vamos a hacer la simulación de la compuerta. ¿Sí? Vamos a capturar la netlist de mi compuerta en TSpice. ¿Sí? Vamos a capturar esta netlist en TSpice. Y bueno, copien su diagrama esquemático porque ahorita voy a estar usando la pantalla, entonces no van a estarlo viendo. Copien su diagrama esquemático. Y pues para eso les doy unos 3 minutos, entonces regreso ahorita.
Ok, ¿listos? Sí, profe. Bien, Sí. Sí, profe. muy bien. Ok. Entonces, vamos a hacer este, pero lo vamos a hacer pues en... Ahí está. TestPies, ¿sí? Vamos a hacerlo en TestPies. Entonces, pues tengo que abrir máquina virtual. Ok. Bien, entonces... Pues me voy a mi carpeta y voy a hacer una carpeta nueva que se llame not, porque vamos a hacer la compuerta not. ¿Y que voy a copiar ahí? Pues copio mi archivo de modelos y mi archivo de setup. Y listo, ahí está. Entonces, pues aquí hago mi archivo nuevo, ¿sí? Que va a ser la not.sp. Y pues abro mi not.sp. ¿Qué archivos van dentro de la carpeta de Node, profe? El layout, el TDB y el archivo de modelos. Y hay que hacer el not.sp. O sea, van tres. Uno que van a hacer ustedes, el de modelos y el de plano. Y pues empezamos. Entonces, habíamos dicho que primero mi nombre. Luego el circuito que están haciendo. Y pues ahora sí. Habíamos dicho que tenemos varias secciones. Que son declaraciones, componentes, fuentes e instrucciones de simulación. Ok, entonces declaraciones. Ahorita pues nada más tenemos una declaración que quedamos que era el punto include modelos.txt. Listo. Y ahora, ¿cuántos componentes tengo en este diagrama esquemático? 2. Tres. Cuenta el capacitor. Sí, porque también voy a usar el capacitor. Sí, el capacitor me va a funcionar, me va a servir para simular una carga. Por eso es capacitor de carga. Entonces, componentes. Voy a ponerle aquí los MOSFETs, ¿sí? Y pues para los MOSFET quedamos que era M el nombre, ¿sí? Y luego que seguía. La compuerta de Drain, gate, gate, source y source, bulk. Luego el tipo, luego la longitud. Ay, ahí está. Bueno, la longitud y el ancho. ¿Sí? Bien, listo.
Entonces, pues para mis MOSFET, ¿cómo se van a llamar? Ahí están en el diagrama esquemático. ¿Cómo se llaman? Y MP1. MN1 y MP1. Ok. Entonces, Edwin, como fue el primero que dijo, ¿cuál quiere que ponga primero? ¿MN o MP? MP, entonces. Voy a ponerlos primero el transistor tipo P. Entonces, M para identificarlo como transistor y es P1. ¿Sí? Listo. Ahora en el P, el drain está conectado aquí, gate, source y el bulk siempre va a ir a voltaje. Entonces, drain está conectado a cuál nodo? Díganme cómo se llama ese nodo. X, muy bien. ¿El gate a dónde está conectado? A. Ah, muy bien. ¿El source a dónde está conectado? BDD, lo vamos a llamar BDD. Listo. Ah, y el bulk también va a estar conectado a BDD. Listo. ¿Sí? ¿Qué tipo es? CMOS P. Y vamos a ponerle que la longitud va a ser de, vamos a dejarlo de 0.6 micros. Y el ancho lo vamos a dejar de 6 micros. ¿Sí? Listo. Me falta el MN1. ¿A dónde está conectado? El MN1 está al revés. Entonces este es drain, gate, source. ¿A dónde está su drain? AX. A X, muy bien. ¿Su gate a dónde está? A. Ah, muy bien. ¿Su source a dónde está? A tierra. Tierra, que aquí es cero. ¿A dónde está su bulk? A tierra. Tierra. Los P siempre va al bulk a tierra. ¿Y qué tipo es? CMOS N. CMOS N. Y le vamos a dar las mismas dimensiones. Largo igual a 0.6 micros. Ancho igual a 6 micros. Listo. Y me falta capacitor. ¿Sí? Me falta capacitor. El capacitor igual. ¿Cuál es la letra que lo identifica en los esquemáticos? La C. Aquí entonces en Spice, que hereda esas características, yo nombro mi capacitor con la letra C y ya luego le pongo su nombre, ¿sí? Esa es su matrícula. Luego digo a dónde está conectada su terminal positiva, su terminal negativa y de cuánto es su valor. Entonces, yo voy a tener ahí un C, un capacitor que voy a llamar CL. ¿Sí? ¿A dónde está conectada su terminal positiva? AX. A X, muy bien. ¿Y la negativa? A tierra. A tierra. Que sería el MOS. Ujú. Y los capacitores de prueba o los capacitores de carga siempre son de 10 picofaradios. ¿Sí? Siempre van a ser de 10 picofaradios. ¿Por qué? Porque 10 picofaradios es un valor de capacitancia suficiente para que ese capacitor se comporte como si fuera, por ejemplo, otra compuerta que está conectada a la salida de esta. ¿Sí? Funciona como si fuera otra compuerta conectada a la salida de esta. De hecho, no me acuerdo si eso es lo que tienen los osciloscopios. Los tienen creo que hasta 40 picos, pero no estoy seguro. Sí, la mayoría de los equipos de prueba electrónico funcionan con 10 picofaradios. De hecho, si revisan las hojas de datos de cualquier dispositivo lógico, les dice dispositivo hecho con una pruebas realizadas con capacitancia de 10 picofaradios o capacitor de carga de 10 picofaradios. Es lo que se usa en la industria. Y de hecho eso es importante porque nosotros vamos a hacer hojas de datos como si estuviéramos fabricando ya para la industria. Ok, entonces los espero por si todavía están anotando algo.
seguimos. Fuentes. Y ya sabemos que las fuentes es voltaje, el nombre que le voy a dar, a dónde está la terminal positiva, a dónde está la terminal negativa y cuál es su valor. Entonces, ¿cuántas fuentes tenemos aquí? Dos. Dos. Cámara, ¿con cuál quiere que empiece? ¿BDD o BA? DDD, profesor. BDD. Entonces empezamos con BDD. Ahí está mi fuente. ¿Y a dónde está conectado el nodo positivo de BDD? Esa BDD. A BDD. A ver, Aquí no hay conflicto. El sistema o todos los simuladores pueden distinguir entre nombres de nodos y nombres de componentes. ¿Sí? No hay conflicto. ¿A dónde está conectado el negativo de BDD? A cero, muy bien. Y pues vamos a hacerla, vamos a ponerle un voltaje de alimentación máximo ahorita que va a ser 3.3. Profe, no importaba si no iba en mayúsculas, ¿verdad? No, en Spice todo se convierte en minúsculas cuando ustedes sinteticen, ¿sí? Habíamos quedado que pueden escribir en Moxito. Bien, entonces, ¿cuál fuente sigue? Vea. BA. vea. ¿Y a dónde está conectado el positivo de BA? A y el negativo a cero. A, el negativo a 0. Y esta pues la vamos a poner también del valor máximo que van a ser 3.3. Esa en teoría no importa el valor, ¿no? Porque como vamos a hacer el barrido. No, ahorita no vamos a hacer barrido. Y cuando hagamos barrido vamos a hacer el barrido de BDD, no de BA. Bueno, no se crean. Sí vamos a hacer el barrido de A, pero ahorita no vamos a hacer el barrido. ¿Sí? Ahorita no estamos haciendo barrido. El barrido va a ser hasta que la caractericemos. ¿Sí queda claro eso? Ok. Sí. Barrido hasta que la caractericemos. Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestras fuentes. Vamos a poner las instrucciones de simulación. Y pues voy a poner la instrucción más simple, que es el punto de operación. Y luego el punto end. Ahí se acaba mi simulación y listo. ¿Sí? Entonces guardamos. Y pues podemos correr y hacer el análisis. Y aquí, si la entrada está en 3.3, que es uno lógico, la salida en qué valor debería estar. En cero. En 0. En cero. Corremos la simulación. Sí. Corremos la simulación. Uy, está corriendo todavía. Ahí está. Listo. Ya terminó mi simulación. Entonces me puedo ir acá a mi carpeta. Sí. Y quedamos que estaba en el punto OP. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, mi voltaje de entrada ahorita es 1. ¿Cuánto debería ser la salida? 0. Cero. Entonces mi voltaje de entrada es 1. ¿Cómo debe estar el transistor P? ¿Activado o desactivado? Desactivado. Desactivado. Y aquí me dice precisamente que el transistor P está en la región de corte, o sea, desactivado. Y luego, el transistor N, ¿cómo debe estar? ¿Activado o desactivado? Activado. Activado. Y aquí me dice que está en la región lineal. Sí, no está en saturación, pero está en la región lineal, o sea, está activado. Listo. Sí. Entonces, este está desactivado y este está activado. Entonces, la salida está conectada a 0. Listo. Ahora, pues este tipo de simulaciones está bien. ¿Qué tendría que hacer ahora para ver si funciona con 0 a la entrada? Nada más cambiar el voltaje de BA. Tendría que mandar BA a 0. Guardo, corro la simulación, vuelvo a abrir el archivo. Bueno, ya que termine esta cosa. Termina. Ya quedó. Sí. Entonces abro el OP y ahora aquí hay un 0. ¿Cómo debe estar el P?
Activado, aquí está activado. ¿Cómo debe estar el N? Desactivado. Desactivado, y aquí está desactivado en región de corte. Listo. Pero pues este tipo de simulación, aunque sí me da información, no me voy a poner a estar revisando manualmente estos archivos. Entonces vamos a hacer un tipo de simulación nueva. ¿Sí? Vamos a hacer una simulación transitoria. Entonces no necesito comentar el punto P, puede estar ahí, no hay ningún problema. Pero yo lo voy a comentar para que ahorita no me haga ruido. Es más, lo voy a borrar. Sí, ustedes no necesitan borrarlo. Yo lo voy a borrar porque mi espacio de pantalla es limitado y necesito que estén viendo tanto código como sea posible. Entonces, vamos a poner aquí el análisis transitorio. ¿Sí? Análisis transitorio. Bueno, le voy a poner lo que vamos a hacer, que es el análisis lógico. Tengo, antes de que hacer cualquier otra cosa, pues revisar que mis conexiones estén bien, o sea, que mi compuerta está funcionando. Si no verifico que la compuerta esté funcionando como una compuerta NOT, pues no tiene caso hacer ninguna otra cosa. Vamos a hacer el análisis lógico. Entonces, para hacer el análisis lógico usamos el comando .tran, ¿sí? .tran, y pues vamos a definir el análisis transitorio. Es lo que vamos a llamar nosotros análisis de estado dinámico. Se llama estado dinámico porque el tiempo está fluyendo. Entonces, el análisis de estado dinámico, para el comando .tran, ¿sí? En el tran, vamos a definir, a ver si no lo pongo al revés, se me olvida a veces la sintaxis, es el delta de tiempo y el tiempo final, ¿sí? O sea, hasta dónde voy a hacer mi análisis. Entonces, ahorita vamos a hacer un análisis y voy a ponerle que los deltas de tiempo sean de, vamos a decir, 100 nanosegundos, ¿sí? Y que el tiempo final sean 4 microsegundos, no, 2 microsegundos. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que va a iniciar la simulación en 0 segundos y va a revisar el estado de mi circuito, ¿sí? Y va a guardar ese estado y luego va a incrementar a 100 nanosegundos. Revisa el estado del circuito, guarda valores. A 200 nanosegundos, revisa estado, guarda valores. 300 nanosegundos, revisa estado, guarda valores. 400 nanos, revisa estado, guarda valores. Así hasta que llegue a 2 microsegundos, ¿sí? Pero pues ahorita, si se fijan, mi circuito está fijo, no está haciendo nada interesante. Entonces vamos a cambiar la fuente de A. Ya no va a ser una fuente de voltaje de corriente directa. Quedamos que las fuentes de voltaje en Spice funcionaban más parecido a un generador de funciones que a una fuente de voltaje en sí. Entonces, yo puedo hacer que mi fuente de voltaje sea una fuente de pulsos, ¿sí? Sea una fuente de pulsos. ¿Y cómo defino los pulsos? Para los pulsos definimos voltaje inicial, voltaje final, retraso, tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo en alto y el periodo de la fuente. ¿Sí? Ahí está. Déjenme edit, setup application, text editor, 18, 16, ok. ¿Alcanzan a ver el texto todavía ahí? Sí. Sí. ¿Alguien no lo ve? ¿Se ve el texto ahí todavía? Sí. Bien. Incluso Sí, sin sí. archivo de referencia, el nombre del archivo se puede leer perfectamente bien. O sea, la pestaña de abajo. Ok, va, bueno, está bien. Bien, entonces si nadie no puede, o sea, si todos lo pueden ver el texto, vamos a seguir. Entonces voy a definir mi voltaje de pulso. Y pues voy a hacer un pulso cuadrado.
¿Cuál es el valor más bajo que quiero de mi voltaje de entrada? O sea, si es un pulso cuadrado, ajá, 0 volts. Entonces, voltaje inicial, 0. Voltaje final, ¿cuál es el voltaje más alto que quiero ahorita? 3.3. 3.3. Retraso es cuánto tiempo tarda en empezar a funcionar mi fuente. O sea, yo puedo programar la fuente para que inicie apagada y se encienda o empiece a funcionar hasta un instante del tiempo. Entonces, vamos a decir que yo le voy a dar aquí un micro. ¿Sí? Un microsegundo. Entonces, durante un microsegundo va a estar apagada la fuente y luego va a empezar a funcionar. Luego, el tiempo de subida. ¿Sí? Vamos a decir que el tiempo de subida yo lo voy a manejar como 10 nanos para que parezca que la fuente es instantánea o es ideal y sube su valor, sube su voltaje casi instantáneamente. Tiempo de bajada, pues también 10 nanos para que parezca que cuando pasa de 1 a 0 también es una señal cuadrada perfecta. Tiempo en alto es el periodo que dura en el voltaje final o en el voltaje máximo de mi fuente y pues yo le voy a poner aquí un microsegundo. Y el periodo, pues es el periodo de funcionamiento de mi fuente, le voy a poner 2 microsegundos. ¿Sí? 2 microsegundos. Bueno, ahí está. Que eso por el retraso lo deberíamos de ver como un escalón, ¿no? ¿Cómo? Por el tiempo de retraso y el tiempo de la simulación se debería de ver como un escalón, ¿no? Sí, El pulso. va a empezar en 0. Cuando llegue a un microsegundo va a subir de 0 a 3.3 volts. Va a durar un microsegundo en tiempo alto y luego va a bajar y va a durar otro microsegundo apagada y se va a repetir. Sí, pero yo lo que digo es, ahí no alcanza a bajar, ¿no? Porque como la simulación solo dura 2 micros. Ah, sí. O sea, vamos a ver que la fuente pasa de 0 a 1, se queda en 1 y justo cuando va a bajar, la simulación termina. Ajá, perfecto. Ujú. Guardamos. Y ahora pues vamos a hacer un punto print, ¿sí? En el comando print, ya lo habíamos hecho, es la simulación donde se hace y pues los valores que quiero graficar. Entonces, punto print en la simulación transitoria y quiero graficar ahorita el valor del voltaje. Voy a graficar los voltajes de entrada y de salida. Entonces, es el voltaje en el nodo A. ¿Y dónde es mi nodo de salida? X. En X, muy bien. Ya, es lo único que me interesa por este momento. Ahora sí, entonces, este es mi análisis lógico. Y pues vamos a graficarlo, a ver si no tengo ningún error sintáctico, porque a veces se me olvida la sintaxis. Y nos vamos para acá. Y acá no me dio nada. Cancel. Y vuelvo a correr la simulación, a ver si ya me da algo. Y de nuevo nada. ¿A ustedes sí les da la simulación? A mí sí. Bien, excelente. Sí, A mí también. yo por andar jugueteando con las configuraciones del simulador, le pedí alguna vez, hice un archivo de configuración y le dije, busca el archivo de configuración aquí. Pero no sé por qué, nunca ha encontrado el archivo de configuración y ya no me deja no buscar ese archivo de configuración, siempre lo busca. Entonces voy a volver a correrla. Funciona. Este es el archivo que nunca encuentra. Ahí está, bien.
Entonces, ahí tenemos las gráficas de resultado. Déjenme setup, trace styles, general, simulation. A ver, simulation. Default, simulation, general, selection style, text editor and styles. Hay forma de mandar esto a fondo blanco, pero no me acuerdo dónde rayos está. Simulation, variable 1, variable 2, variable 3, trace. Es en Chart Style, profe. Sí, es que ahí estoy, pero es que esta es la otra versión. A ver, no. A ver, setup, general. Y yo no tengo chart style. O sea, ustedes si pueden, sí mándenlo a blanco. Trace style. Trace, default, trace. Variable 3, variable 2, variable 1. Simulation, general. Line type, fade out. Close, no. Clic derecho. Profe, ¿no será Ujú. en el menú de chart Chart, que está al lado de draw? no. O sea, new chart, rename chart, plot, new plot, move. Es que no, ese menú está en la versión 16 y según yo también aquí está, pero no me acuerdo aquí dónde está. O sea, sí le puedo cambiar el fondo a blanco, pero no me acuerdo dónde rayos está. Ustedes lo tienen en setup, me parece, y por aquí tienen chart style, o si le sacan clic derecho aquí, les da también el chart style. Plot properties, nope. Sí debe de estar, pero yo no la encuentro. En chart properties nos sale para cambiar el background. Yo tengo plot properties y no me sale. Setup, Cierto. general, trace style, simulation. Estos son los colores de las líneas. ¿No será el 082A? 082A. No, este es el verde oliva. O sea, si lo cambio, por ejemplo, a este azulito, al turquesa. Close, yes. Y no, no me hace el cambio. ¿Sí? Pero sí, bueno. Voy a maximizar este. Y pues aquí la de comandos. Adiós, ventana de comandos. Listo. Adiós, ventana de comandos. Window. Help. Text editor and styles. No. Bueno. Y aquí hay un botón que son tres rectangulitos azules o turquesas con dos flechitas separándose. Entonces, si le dan clic ahí, van a separar la gráfica de entrada contra la gráfica de salida. ¿Sí? Plot properties. Y aquí trace style si lo puedo modificar en trace style. Y ahí está. Color red. Line type la voy a poner gruesa. Ok. Y ahí está. Esta es mi entrada. Y voy a plot trace style. Y este lo voy a mandar a azul. También gruesa. Ok. Y esta es la salida. ¿Sí? Entrada y salida. Entonces, ¿está funcionando lógicamente mi sumador? Sí, profe. Mi sumador está funcionando. Entonces, ya que hago la comprobación lógica del sumador, solo hasta que veo que funciona lógicamente, vamos a seguir haciendo la caracterización. ¿Sí? Si no, no vamos a caracterizar nada.
Cierro acá. Profesor, ¿cómo hizo para separar las gráficas? Hay un icono que son 3 rectángulos turquesa con 2 flechitas que se están separando. Denle clic ahí y le separa las gráficas por señal. Ya, gracias. Bien, entonces, listo. Ahí está mi simulación. Ya vimos que sí funciona. Ahora, el problema es que ya funciona lógicamente, pero eléctricamente es un desastre. Sí, ahorita vamos a ver cómo está eléctricamente. Voy a hacer, ahora sí, como decía su compañero ahorita, pero voy a hacer la simulación de barrido, como decía Oscar ahorita. Para hacer la simulación del barrido, voy a hacer el análisis de estado estático. ¿Sí? Análisis de estado estático. Y en el análisis de estado estático voy a hacer el comando otra vez el DC. ¿Sí? Que igual les pongo aquí otra vez DC, la fuente que vamos a barrer, voltaje inicial, voltaje final y el delta de voltaje. Entonces lo que quiero barrer es el voltaje de entrada, es decir, la fuente VA. ¿Sí? Entonces punto DC y vamos a barrer VA desde 0 hasta el voltaje máximo, que son 3.3. Es decir, lo que quiero en este momento es obtener esta gráfica. ¿Sí? Quiero obtener esta gráfica de aquí. Entonces, conforme cambie el voltaje de entrada, el voltaje de salida quiero ver cómo está cambiando. Entonces, vamos a hacer esa simulación. ¿Sí? Y pues lo vamos a hacer en deltas de 1 milivolt, ¿sí? Para que se vea una curva muy suavecita. Y pues también aquí voy a hacer un print de la simulación y los valores que quiero graficar. Y pues quiero hacer .print. La simulación, esta va a ser la de DC, no es la transitoria. Y los valores, pues también quiero graficar el voltaje en A y el voltaje en B. ¿Sí? Perdón, no en B, en X. Que de hecho podría graficar solamente el voltaje en X. Es más, vamos a poner solamente el voltaje en X. ¿Sí? Solo quiero ver la salida en este momento. Entonces vamos a ver si no explota mi simulador. Corro el análisis. Vuelvo a correr el análisis. Y ustedes ya deberían de estar viendo la curva de voltaje. ¿Sí la ven? Es esta. Sí. Y comandos. Adiós, comandos. Ahí está su curva de voltaje. Ahí. Pregunta, Ajá. ¿existe forma de exportar esto como un CSV, un XL, XS? O sea, algo que sean datos como para poder analizar los numeritos como tal, o tendríamos que hacer montonales de measure. No, ahorita en la carpeta de la NOT, si revisan la carpeta de la simulación, aquí hay un montón de archivos, nada más déjenme ver cuál es uno de estos. Pero aquí está, o sea, esto que estamos viendo aquí en la gráfica, en realidad son, si hicimos, ustedes díganme, si hicimos un barrido de 0 a 3.3 en pasos de 1 milivolt, ¿cuántos puntos cuántos puntos analizamos? ¿Cuántos puntos analizó el simulador? 3300. Entonces, uno de estos archivos, nada más, no me acuerdo cuál, ahorita lo abro. Me imagino sería el CSV, Mm, es de datos separados por comas, pero no sé, el primerito.
Sí, es este. Ah, ok, sí, justo eso era lo Ujú, aquí está, este es el valor. Sí, este es el archivo que trae los valores. Nada más, eh, no son solamente los valores de la simulación. Aquí abajo trae otros valores, trae otras configuraciones, entonces no son nada más, o sea, tienen que depurar este archivo. Si van a utilizar este archivo, por ejemplo, con alguna herramienta de ploteo o con alguna herramienta de software matemático, van a tener que quitar estas partes que no les sirven, o van a tener que cargar el archivo, pero nada más hasta cierta línea. ¿Sí? Igual poniendo hay un if para que lea las líneas del código y descarte estas que son texto inútil, estas de aquí y las de abajo, ¿sí? Estas de acá, pueden cargar ya directamente estos valores. ¿Sí? Ok, perfecto. Ujú. Por Gracias. nada. Gracias a usted, porque no me acordaba cuál era el archivo. Sí, este es el de valores separados por comas. De hecho, este lo pueden cargar en Excel directamente. Entonces, estos valores que acabo de mostrarles aquí, que están en el CSV, son los que se están graficando acá. ¿Sí? Esta es mi respuesta. Esto es lo que les había mostrado hace rato. ¿Sí les salió a todos? Sí. Bien. Ahora sí, vamos a cambiar la gráfica y ahora sí vamos a graficar el valor del voltaje de entrada. ¿Sí? Del voltaje de entrada. Entonces nos vamos acá y ahora sí añado B, A y listo. ¿Sí? También quiero graficar BA. Corro la simulación. Ok. Y bueno, corro otra vez la simulación yo. Y en un rato lo va a graficar. Ahí está. Aquí lo que estamos viendo es el punto donde se cruza el voltaje de entrada, que es esta línea en rampa, contra el voltaje de salida, que es esta línea de acá. ¿Para qué queremos ver esto? Nosotros queremos encontrar el punto donde se cruzan ambos voltajes. ¿Por qué queremos encontrar ese punto? Mi voltaje de entrada, ¿sí? Quedamos que va a producir este voltaje de salida. Aquí está. ¿Sí? Mi voltaje de entrada es esta línea de aquí y mi voltaje de salida es esta línea de acá, la curva. Entonces, idealmente, como yo tengo un divisor de tensión, si se acuerdan que tengo un divisor de tensión con el transistor P y el transistor N, ¿no? Sí. Cuando el voltaje de entrada vaya a la mitad, cuando mi voltaje de entrada vaya a la mitad, pues quedamos que mis transistores, el canal de bueno, un canal se iba a ir ensanchando y otro canal se iba a ir angostando, ¿sí? Uno se iba a hacer más grueso, el otro se iba a ir haciendo más delgado. Conforme yo varíe el voltaje, va a llegar un punto donde ambos canales van a tener la misma resistencia, es decir, donde el voltaje acá, en la salida, va a ser la mitad del voltaje de alimentación, porque ambas resistencias son del mismo valor. Ese voltaje debería ser cuando la entrada también llegó a la mitad de su valor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque este transistor está recibiendo una polarización, digamos, si fueran 5 volts, este transistor está recibiendo una polarización de compuerta de 2.5 volts y este transistor está recibiendo una polarización de compuerta de 2.5 volts. Si los transistores fueran iguales, ¿de qué tamaño deberían ser sus canales? Si los dos tienen el mismo voltaje de compuerta. ¿De qué tamaño deberían ser sus canales? Entre ellos. Pues en teoría iguales, pero como los P por el material es un poquito más resistivo, entonces Uh-huh. similar a iguales, pero el P debería tener una resistencia un poco más ancha. Sí, o sea, si fueran iguales los transistores, con el mismo voltaje de compuerta, o sea, 2.5 volts, ambos deberían tener el mismo canal. Y precisamente, como dice Oscar, ahorita, bueno, no ahorita, los transistores P son más resistivos. ¿Sí? Como los transistores P son más resistivos, significa que su resistencia no es
equivalente a la del transistor N. O sea, el canal P siempre va a ser más resistivo que el canal N. Entonces, cuando yo tenga aquí la mitad del voltaje, este canal va a tener más resistencia que este canal. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien. Por ese efecto, lo que estamos haciendo ahorita nosotros es, vamos a hacer la simulación lógica, sí, aquí están los comandos por si los quieren revisar alguna vez. Vamos a hacer lo que se conoce como el balanceo de la respuesta. Este es el diagrama de balanceo de respuesta. Este hay que hacerlo para las hojas de datos. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí digo, mira, voy a tener una compuerta que ahorita estoy usando un diagrama de caja negra. O sea, no sé qué tiene adentro esta compuerta, solo sé que tiene una entrada A y una salida X, tiene alimentación y tierra. Le estoy añadiendo, la estoy alimentando con una fuente de entrada. Y estoy midiendo la salida en paralelo con un capacitor de carga. ¿Sí? Me va a dar una respuesta y yo quisiera que esa respuesta fuera así ideal, o sea, que se cruzara la mitad del voltaje de alimentación con la mitad del voltaje de salida, o la mitad del voltaje de entrada con la mitad del voltaje de salida. ¿Sí? Esto me indicaría que las resistividades o las resistencias más bien de ambos canales son iguales. ¿Sí? Quiero yo que las resistencias de ambos canales sean iguales. ¿Por qué? Porque si las resistencias no son iguales, esta curva se va a desviar. ¿Sí? Esta curva se va a desviar. Si mi transistor P es muy ancho, ¿sí? Lo que va a pasar es que la curva va a cruzar muy lejos del voltaje, de la mitad del voltaje de alimentación. Y si mi transistor P es muy angosto, va a tener mucha más resistencia y el punto de cruce se va a dar mucho antes de la mitad del voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, ahorita tengo que balancear la respuesta para estar seguro de que las resistencias de ambos transistores son iguales. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a encontrar eso. Y para encontrar este punto de cruce, vamos a usar un comando measure. El comando measure que vamos a encontrar, pues es este. ¿Sí? Vamos a ponerle punto measure, hazme el análisis en DC. Al punto de cruce, pues le voy a poner originalmente punto de cruce, ¿sí? O cruce. Y vamos a encontrar cuando el voltaje de entrada sea igual al voltaje de salida. Perdón, el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada. ¿Sí? Quiero ver dónde se cruzan. Si mi transistor P ahorita es muy ancho, se van a cruzar muy lejos de 1.65, muy después. Si mi transistor P es muy angosto, se van a cruzar antes de 1.65. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, pues vamos a hacer ese comando. ¿Sí? Lo vamos a añadir a mi simulación. Lo voy a poner acá. Estamos en el análisis de estado estático todavía. Entonces, lo voy a poner antes del print. Entonces, measure, simulación, el nombre de mi variable y qué rayos medir. Y pues vamos a ponerle punto measure. La simulación pues es en DC. Estamos haciendo el análisis de estado estático. La variable se va a llamar cruce. ¿Y qué vamos a medir? Pues vamos a medir cuando el voltaje en la entrada o en la salida, que es lo mismo, sea igual al voltaje en la entrada. Ahí está. Y eso es lo que quiero encontrar en este momento. ¿Dónde está mi cruce? ¿Dónde está mi cruce? Voy a correr la simulación. Y ¿dónde les dio a ustedes el cruce? A mí me lo da en 1.3025. En 1.3 base. Ajá. Bien. Entonces, A mí me lo dio en 1.26. sí, muy bien. Aquí vamos a empezar a tener diferencias ya. Ok. Bien. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Si el cruce está antes de 1.65, o sea, la mitad de 3.3, pues es 1.65. ¿El transistor P qué es? ¿Muy angosto o muy ancho ahorita? Muy angosto. Muy angosto. Tenemos que hacerlo más grande. Y pues para empezar a darle dimensiones, vamos a utilizar
los criterios que habíamos encontrado en las clases anteriores, que habíamos dicho que el transistor P era de 3 a 4 veces más resistivo que el transistor N. Entonces, ahorita son del mismo tamaño. Si quiero que sea menos resistivo, o sea, ahorita tiene demasiada resistencia. Son del mismo tamaño, entonces tiene más o menos 3 veces más resistencia. ¿Cómo le hago para que tenga la misma resistencia que el N? Le aumenta el ancho. Aumento el ancho. ¿Cuánto? ¿El doble? No, tiene 3 veces más resistencia o hasta 4. Bueno, el triple, ¿no? Entonces, 6 por 3, 18. Y pues corremos otra vez la simulación. Queremos llegar a 1.65. ¿Sí? Ahorita, ¿dónde está su cruce? 1.63. ¿Sí? Si se fijan, ya estamos cerca del punto de cruce. 58. Ajá. Ya estamos cerca del punto de cruce. Acá su compañero Héctor pues va a tener que poner unas dimensiones diferentes a las de nosotros. Es normal. Si alguien más le dio también otro valor, no importa, está bien. Ahora, yo le voy a dar ahorita valores, vamos a decir, ya casi estamos en 1.65, le voy a dar 18.5 micros, corro, guardo, simulo. ¿Dónde está su cruce? 1.6404. Vamos a darle 18.8. Guardo, corro, simulo. 1.6451. Entonces vamos a subirlo a 19 micros. Guardo, corro, simulo. Y estamos en 1.6482, ya casi. Vamos a darle 19.5. Guardo, corro y simulo. Y ya me pasé. 65.58, 19.2. Guardo, corro, simulo. 65.13. Y 19.1. Guardo y corro. 64.98. Ahí ya casi está. ¿Sí? Ok. Traten de acercarlo tanto como sea posible. Usen nada más un decimal. ¿Sí? Usen nada más un decimal para los micros. En mi caso, con 23 micros llegué a 1.6504. Bien, 23 micros. Muy bien. Los demás, ¿qué valores de ancho del P tuvieron? Igual, Yo 19.1. igual que usted, 19.1. Igual que usted, Ujú. profe. Nahum, hay que dejar nada más un decimal, Nahum. Y ahorita vamos a ver que aparte vamos a tener otra restricción. Ya vamos a añadir reglas de diseño. Vamos a tomar en cuenta las reglas de diseño para las simulaciones en Spice. ¿De cuánto dijimos que eran los lambdas en el editor de layouts? O sea, la cuadrícula, ¿de qué dimensiones era? Punto 3, creo. 0.3 micrómetros. Eso significa que yo no puedo dibujar transistores que tengan dimensiones que no sean múltiplo de eso. ¿Por qué? Pues porque no va a quedar en la cuadrícula el dibujo. ¿Sí? Entonces, tenemos que asegurarnos de que todas las dimensiones que especifiquemos aquí en el archivo de Spice sean múltiplos de 0.3. Entonces, dividan 19.1 y usted, Héctor, su 23, divídanlo entre 0.3. ¿Cuánto les da entre 0.3? No va a dar, se ocuparía 19.2 para que fuera múltiplo. Ujú. Entonces, ya que dividen entre 0.3, redondean lo que está comentando ahorita Oscar. 19.1 no es múltiplo de 0.3, entonces me voy al múltiplo de 0.3 más cercano, que sería 19.2. Corro otra vez la simulación y pues veo que, bueno, espérense, ahí está, 1.6513, listo. Sí, 1.6513. Profe, ¿me da chance de ver el comando Mishur que puso al final? Sí. A mí también, profe, por favor. Sí. 1.6513. 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 1.6513
Ahí está. Listo. Ujú. Bien, entonces ya con dimensiones de 19.2, ahora sí puedo dibujar este transistor. Si no, pues no tiene caso que tenga aquí un transistor bien exacto de 19.235 micrómetros y no lo puedo dibujar. Bien. ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien tiene errores? Todo bien, profe. Excelente. Ok. Bueno, Profe, a mí me estaba, bueno, a mí ya me estaba dando, pero lo cerré y no sé qué le moví, que ya no me da nada. Bueno, o sea, me da muy diferente todo. a lo mejor se seleccionó texto y se borró. Revise nada más que tenga todo el código. O sea, eso me suena a que se borró parte del código. Ujú. Déjeme checarlo, gracias. A ver, ahora su... Voy a dejar de presentar y presente usted. ¿Ya se ve, profe? Sí. A ver, córralo. Es que ya me está haciendo esta parte diferente. Ok, cierre la gráfica. A ver, ciérreme ahí los resultados. A ver, MP, X, A, BDD, BDD, X, A, GND, GND, hacemos P, hacemos N, 10 No le pusiste que son dimensiones. micros Ah, en 19. sí, el 19.1 le falta la U. Ahí son 19.1 Ajá. metros. Ujú. Sí, yo creo que sí era. Ujú. Se me ha de haber borrado la. Ok, bien, entonces, a ver, permítanme tantito. Lista, sí, 7281. ¿Quién encontró el error ahorita? Yo, ¿Apellidos? Lepe Ramírez. Lepe, punto extra. Lepe Ramírez. Lepe, punto extra. Gracias. Ujú. Gracias, profe. No, a Lepe. Gracias, Lepe. Ok, Ujú. bien. Entonces, Ok. ya está listo. Ahí está. Se le borró la U nada más. Y cuiden eso porque sí es un error que sucede de forma relativamente constante, ¿sí? Ok, ahora vamos a continuar. Ya hicimos el primer paso del ajuste de nuestro transistor, que es, o de nuestra compuerta, que es el balanceo, ¿sí? Este es el primer paso. Ya que funciona lógicamente, el primer ajuste que hay que hacer es el balanceo. Esto significa que en este momento mi transistor P y mi transistor N tienen la misma resistencia, ¿sí? Sus canales son equivalentes. Déjenme regresar a presentar yo. Y pues ahí está, tenemos la misma resistencia. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue de aquí es
seguir caracterizando el circuito, ¿sí? Vamos a hacer seguir la caracterización de estado estático, perdón, y vamos a encontrar ahora dónde está VIL y dónde está VIH. ¿Sí? Vamos a encontrar dónde está VIL y dónde está VIH. Es decir, vamos a encontrar el margen de ruido bajo, o sea, cuántos ceros válidos tengo, y el margen de ruido alto, cuántos unos válidos tengo. ¿Sí? Ahora, para encontrarlo vamos a usar dos comandos measure más. ¿Sí? Voy a poner un measure para encontrar VIL y lo que voy a encontrar es el voltaje de entrada cuando el voltaje de salida es el 90%. ¿Sí? Es decir, cuando aquí habíamos dicho que en el 90% de la salida es donde termina mi voltaje de entrada. Entonces hay que encontrar cuánto vale este voltaje cuando este vale el 90% de la alimentación. Y voy a encontrar cuánto vale este voltaje cuando la salida está al 10% de la alimentación. Eso me va a dar VIL y VIH. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces vamos a definir, vámonos al código y vamos a ayudarnos de más declaraciones. Ya vamos a empezar a hacer más declaraciones. Punto param. Y voy a definir una variable que va a ser VDD y la voy a definir como ¿cuánto es mi voltaje de alimentación en este momento? 3.3, pero se me van a hacer bolas si le pongo VDD, porque igual, como es un parámetro, puedo tener un parámetro que se llame VDD, un nodo que se llame VDD y una fuente que se llame VDD, pero se me van a hacer bolas. Entonces, le voy a poner... ¿De alimentación? Le voy a poner alim de alimentación, sí, o sea, alim, para que se vea que es el voltaje de alimentación. Ve alim, ¿sí? Y pues va a ser 3.3. Y listo. Y ya me voy para acá, ¿sí? Ventajas de definir Vealim como 3.3, que yo puedo mandar acá todo lo que sea 3.3, ya lo puedo mandar a Vealim. 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 Y ya. Y voy a probar que todo siga funcionando para estar seguro de que no metí la pata. Ese falla. Y ahí está, no he metido la pata. ¿Sí? Sigue funcionando mi código. Entonces, vamos a añadir los measures nuevos. ¿Sí? Y pues a este le voy a poner aquí que este es el cruce. Y pues vamos a encontrar VIL. Y para el VIL pues es measure en DC y vamos a encontrar VIL y hay que encontrar, ¿sí? Déjenme ahí y ahí. Ahí estás. Vamos a encontrar VIL y vamos a encontrar, o sea, le damos el comando find el voltaje en el nodo A cuando el voltaje en el nodo X sea igual a, y vamos a ponerlo entre comillas dobles, que según yo también entre comillas sin va a rayos. ¿Dónde rayos están las comillas dobles? Aquí están. Cuando el voltaje en X sea igual a 0.9 por, y nosotros lo llamamos Vealim. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a probar nada más este. Lo corro, veo que no explote.
Y ahí está, B y L en 1.4357. Y pues para el otro, me da flojera volver a escribirlo todo, entonces lo pego. Y este va a ser, ya no es B y L, ¿qué es? VIH. Entonces, este ya no es B y L, son, bueno, voltajes límite. No acepta acentos. Límite. Y es VIH, igual, encontrar el voltaje en la entrada, pero cuando la salida valga ¿qué? 0.1 de 0.1 del voltaje de alimentación. Lo corren. Y ahí está. ¿Sí? Si se fijan, B y L está en 1.4357 y bueno, lo vamos a dejar como 1.44 y VIH está en 1.86. Eso lo que significa 1.44 y 1.86 es que mis ceros válidos van desde 0 hasta 1.44 volts y mis unos válidos de entrada van desde 1.86 hasta 3.3 volts. Entonces, todo por arriba de 1.44 y todo por abajo de 1.86 lo vamos a considerar la región prohibida o la región indefinida. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, ya me pasé de la clase, no me había fijado, una disculpa. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Siguiente clase, seguimos. Vayan a su siguiente clase si tienen siguiente clase ahorita. Profe, ¿puede poner el código otra Sí, vez? ahí está. Profe, ¿Qué pasó? disculpe, ¿le puedo presentar el reporte de la otra actividad? No, ya nos pasamos de la hora. La siguiente. Bueno. Bueno, Por gracias. nada. La siguiente clase me presenta. Ahí está el código. Y pues déjenme dejar de grabar.